Buenas tardes. Estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. El Señor Jesús en muchos ejemplos nos enseñó cómo enseñar a otros. Uno de esos ejemplos se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a basar nuestro estudio el día de hoy en el libro de Juan, capítulo 4. Y ya habla acerca de una mujer. Jesús y la mujer samaritana. Hay tanta gente, no solamente en esta ciudad, sino en el mundo, que no conoce a Jesús. Y nos preguntaremos, ¿cómo hablar con ellos? Todos necesitamos instrucción acerca de cómo hablar con la gente, pues se nos dificulta un poco. Hemos visto a algunos hablar sin tacto alguno y los resultados son desastrosos. Vemos a alguien que entra o que habla con una pareja y les habla así: le voy a mostrar que su iglesia está rotundamente equivocada y que si sigue en ella no tiene esperanza de salvación. Quizás sea cierto, sí, pero la manera de expresión es mala. También en otras ocasiones se puede preguntar, ¿de qué iglesia es usted? Y ya que le dice, yo antes era miembro de ella, pero ahora soy verdadero cristiano, enseñando altanería. Le podemos decir también a otros, tú no puedes tomar la cena del Señor, no importa que si has sido bautizado, porque tu bautismo no fue de la iglesia de Cristo. Es así como el Señor Jesús nos ha enseñado a hablar con la gente. Todo eso son errores, pero ¿cómo evitar estos errores y hablar bien con la gente? ¿Cómo lo haremos? Seguir el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesús con la mujer samaritana. Vemos que Jesús no comenzó declarándole la verdad en forma brusca. Usó mucho tacto. Jesús no le dijo, ustedes son de una religión falsa y si no se arrepienten están perdidos. No, Jesús no le dijo así. Tampoco le dijo, yo soy el Mesías y si no me recibes no tienes salvación. En cierto es una verdad, pero la manera de expresión cuenta mucho. Jesús tomó su tiempo y paso a paso hasta que ella pudiera ver la verdad por sí misma. Y pienso que nosotros debemos imitarle. Los pasos que debemos tomar al hablar con los inconversos son varios. Primero, debemos ganar su confianza. En el capítulo 4 de Juan, si leemos del versículo 5 al 9, dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús se esforzó en ganar la confianza de ella, aunque era de otra raza y de otra cultura. La diferencia entre ellos era obvia, inclusive en la forma de vestir de los judíos y de los samaritanos.
Sabemos que hubo muchísimo odio de los judíos para los samaritanos, pues los judíos no dejaron que los samaritanos se convirtieran al judaísmo. Les maldecían en las sinagogas. Hasta dijeron que comer el pan de samaritano era como comer la carne de puerco, una cosa inmunda. Pero de los samaritanos también, de parte de ellos, para contra los judíos. Los samaritanos les vendieron como esclavos, trataron de engañarlos, encendiendo fuegos falsos para proclamar el principio del mes. Y en ciertas ocasiones hasta llegaron a matar viajeros que viajaban hacia Jerusalén. A causa de esto, muchos de los judíos se negaron a viajar por Samaria a Galilea, y aunque era más directo, más cerca, preferían caminar muchos kilómetros, más de lo necesario para evitar a los samaritanos. Pero a pesar del odio que existía, Jesús vio a esta mujer como un ser humano y quería alcanzarla con el amor de Dios. Y así es hoy en esta ciudad, en la ciudad de Chicago. Hay diferentes razas, pero todos somos creados por Dios. Todos somos iguales. Pero vamos a notar la importancia que Jesús dio a este paso de ganar la confianza de la mujer samaritana. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús y cómo ganarnos la confianza de nuestros amigos? Podemos hacer pedidos para empezar, así como Jesús. ¿Me puedes dar un vaso de agua para comenzar la conversación? O me hace el favor de decirme cómo llegar a tal sitio. Esto lo podemos usar para empezar una conversación. Aprender lo que les interesa a la gente. Jesús usó el agua, muy cierto. Le pidió agua a la mujer samaritana. Pablo, cuando se encontraba en Atenas, vio las imágenes y comenzó a hablarles en base de la imagen al Dios no conocido. Nos podemos fijar en el lugar donde nos encontremos. Si está en la casa de la persona, podemos ver las fotos de los nietos, banderas, trofeos. Les podemos preguntar acerca de esto. Todo esto para ganarnos un poco la confianza de ellos. Debemos demostrar un poco de interés en ellos. Pero debemos también estimular la curiosidad. Si leemos del versículo 10 al versículo 15, vemos cómo lo hizo Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús no comenzó
con amenazas. Jesús no le dijo, si no obedeces, vas al infierno. Jesús tomó algo que le interesaba a la mujer y de él ilustró una necesidad espiritual. Ella no entendió al principio, pero su curiosidad fue estimulada. Por fin ella le hizo una pregunta. No fue una pregunta inteligente o entendida, pero fue una pregunta sincera. Si vemos el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacar? El agua del pozo es muy profundo. ¿De dónde tienes agua? El versículo 15 le dijo, la mujer le pidió que le diera esa agua para no tener sed y no tener que venir a sacar el agua. No era una respuesta propia, pero cuando alguien hace una pregunta sincera, es una buena señal. Eso quiere decir que su curiosidad se ha estimulado. Tenemos que contestarles la pregunta con mucha paciencia. Tenemos que tenerles paciencia. La importancia de estimular su curiosidad es otro paso que debemos seguir para poder enseñar a alguien. Debemos presentarles también evidencia. Si leemos del versículo 16 al versículo 19, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Hubo o no hubo una revelación completa en forma escrita? Pero ¿qué pudo hacer Jesús? En este caso, le preguntó acerca de su marido. La mujer, al contestar que no tuvo ninguno, aquí Jesús le dio una revelación milagrosa acerca de su vida. Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. ¿Cuál fue el resultado de esto? Al presentarle la evidencia, que ella le aceptó como un profeta o como uno que habla por Dios. Ahora Jesús está avanzando con ella ahí. Pero ¿cómo podremos nosotros presentar evidencia? Sabemos que no es posible presentar un milagro así como Jesucristo. ¿Cómo podremos presentar esa evidencia? Hay una manera. Hay que presentarles la palabra de Dios. Esa es la mejor evidencia que podemos presentar. Y eso es lo que produce fe. Al leer los versículos, les podemos preguntar, ¿suena como un cuento de hadas? ¿O suena como una historia verídica, una cosa verdadera? A veces es muy sencillo leer la Biblia con la gente. Pero si leemos unos pocos versículos con preguntas, es mucho mejor. En el libro de Lucas, capítulo 2, nos llama del nacimiento de Jesús
habla de aquella evidencia en la cual nuestro Señor Jesucristo nació. En el capítulo 6 de Lucas nos habla acerca de Jesús escogiendo a sus discípulos y nos habla del gran sermón, el gran sermón de Jesús. Y en el capítulo 22 de Lucas, versículo 39, nos habla del huerto de Getsemaní, en el cual el Señor estaba en tan grande dolor, porque sabía que iba a morir. Cuando hablamos de estos pasajes, les podemos hacer preguntas. Estas son las mejores evidencias, la palabra de Dios y su contexto. En el libro de los Hechos, tenemos a través de todo el libro de los Hechos la historia del establecimiento de la iglesia. La iglesia fue establecida. La iglesia y la palabra fue llevada a otros a través de los apóstoles. Pero debemos dejar que el amigo o la persona con la que estamos hablando vea la verdad por sí mismo. No hay que ser, ahora sí que, ¿qué palabra usaré? No hay que ser predicón, sino haga preguntas en base de los textos que se están leyendo, para que el inconverso, para aquella persona con la que está usted hablando, diga con sus propios labios la verdad que él entiende en el versículo. Cuando ellos digan la verdad con sus propios labios, es 1000 veces mejor, porque así sabemos que ha entendido lo que se está leyendo. Ese fue el ejemplo de Jesús. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Y vemos acerca de la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí está la pregunta de Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o otro de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos bien que Jesús les enseñaba a sus propios discípulos con preguntas. Les preguntó, ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? Y luego que contestaron, les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Dejándolos contestar la pregunta. En otras palabras, ¿quién dicen que los hombres que yo soy? ¿Y qué decís vosotros? Aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 22 y versículo 20, tenemos otra pregunta. Hablan
acerca del tributo a César. Y le preguntaron entonces, diciendo: que aquella moneda, ¿quién era? Y Jesús le dice en el versículo 19: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y esto es lo que Jesús les dice: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Su contestación fue: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Preguntas que él dirigía a sus apóstoles. Tenemos uno más en el capítulo 21 y versículo 25, donde Jesús les pregunta, diciendo: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Otra vez vemos la evidencia de cómo el Señor Jesús hacía que la palabra llegara a ellos, que en vez de hacer declaraciones, les hacía preguntas. Podemos enseñar dándoles indirectas hasta mostrarles casi la línea de la cual se encuentra la contestación. Pero si podemos evitar darles la contestación, es mucho mejor que esa contestación venga de los labios de aquel que queremos enseñar. Sé que necesitamos mucha práctica, pero es una buena táctica lo que el Señor estaba usando. Dejar que vean la verdad por sí mismos. Aplicar la verdad a las preguntas y necesidades de la vida. Si regresamos al libro de Juan capítulo 4 y leemos el versículo 20, Jesús dice: nuestros padres adoraron en este monte, o más bien la mujer samaritana dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vamos a notar aquí cómo la mujer quería cambiar el tema. Ella no quería hablar de su vida personal, sino de una teoría. Esto es una táctica muy común. Quería su contestación, y en cuanto a la gran controversia que había entre los judíos y los samaritanos, en decir dónde se debería adorar a Dios. El versículo 21 nos dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La contestación de Jesús hacia ella fue: ni en Jerusalén ni en Samaria, lo que importa es que se haga en espíritu y en verdad. El Antiguo Testamento daba mucho énfasis a las cosas materiales, a aquellos sacrificios, al incienso, a la música instrumental inclusive. Si abrimos nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 9,
Hebreos capítulo 9, leemos el versículo 9 y 10. Habla, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hablando del Antiguo Testamento, aquellos sacrificios, aquellas ofrendas. Pero en el Nuevo Testamento el énfasis es espiritual. El énfasis es el corazón. Aquí mismo en el libro de Hebreos capítulo 9, si leemos el versículo 11 al 15, nos dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En verdad el Antiguo Testamento tenía muchas sombras, tuvo muchas prácticas, muchos símbolos que anticipaban la muerte de Cristo, pero ahora tenemos la realidad. Nuestra adoración no debe ser de sombras, sino de realidad. Cristo murió por nosotros. Hoy tenemos que mostrar cómo la palabra tiene aplicaciones para la vida. Pero ¿qué significa esto para mi vida? Todo esto me ayuda a la controversia. Todo esto me ayuda para clarificar mis dudas. Ahora veamos cómo Jesús enfrenta a la mujer samaritana con su identidad. Regresemos al libro de Juan. Juan capítulo 4, y leamos el versículo 25 y 26. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer trató de eludir la verdad ya dicha. Y aunque había ya confesado y aceptado que Jesús era un profeta, no estaba completamente satisfecha. ¿Qué le dice? Vendrá el Mesías, versículo 25. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El Mesías lo revelará, ella dijo. Había llegado el momento para enfrentarla con la identidad de Jesús. El versículo 26 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. De aquí no sabemos cómo respondió en aquel momento la mujer, porque llegaron los apóstoles. De sus acciones podemos ver que aceptó la verdad y se arrepintió. Como resultado,
creyó y aceptó la verdad. Pero también vemos que enseñó a sus amigos. Si vamos al versículo 39, vemos lo que la mujer hizo. Versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esto me dice que ella enseñó a sus amigos aquello que aprendió. Hoy tenemos que enfrentar a la gente con esta misma verdad, aquella verdad que la Biblia nos dice, que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que usted va a hacer para enfrentar esta verdad? No es suficiente convencerlos del bautismo y de que participen de la cena del Señor. Tienen que ser convertidos a Cristo. Porque si seguimos leyendo el versículo 40 al 42, dice que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oyendo la palabra de Dios, de Cristo, y convirtiéndose a él. Porque una vez que verdaderamente se convierten a Cristo, van a aceptar sus enseñanzas en cuanto al bautismo y la cena. ¿Por qué? Pues verán la verdad y sus ojos serán abiertos por la palabra, pues dice que la palabra los hará libres. En conclusión, debemos aprender cómo hablar a los perdidos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Jesús? Con paciencia. No debemos pasar por alto los pasos que nos enseña cuando Él habló con la mujer samaritana. No pasemos por alto esos pasos tan importantes. Pero vamos a preguntarnos, ¿con quién puedo yo hablar? Amigos, compañeros de trabajo, personas con las cuales nos asociamos de alguna manera. Ya hemos hablado de cómo alcanzar a los perdidos allá. Pero si usted está acá y no es cristiano, usted tiene prioridad. ¿Ve usted a Cristo como el Hijo de Dios? Necesita más evidencia. Si quiere más evidencia, podemos leer la Biblia con usted. Si cree, tiene que obedecer las condiciones dadas. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y versículo 37 al 42. Hechos capítulo 2, del 37 al 42. Estos son los resultados del día de Pentecostés, el día que la iglesia fue establecida. Y nos dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos aquellos que se convirtieron, todos aquellos que como la mujer samaritana creyó en Jesús, fueron bautizados y perseveraban en la doctrina. La perseverancia es importante, pero es importante también usar los ejemplos de nuestro Señor al enseñar a otros. Preguntas las cuales puedan contestar, pues al contestarlas tenemos la seguridad de que ellos han comprendido la palabra y ellos entenderán lo que se debe hacer después. Gracias. Número 133. 133. Con voz benigna. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar.